Hermanos, busquemos en el libro de Romanos, capítulo 2. Y leo del verso 6 al 11, que dice de la siguiente manera: Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. ¿Pueden sentarse? La enseñanza que Dios nos da en esta noche es porque estamos en el mundo y el mundo tiene muchas maneras de oponerse a Dios y para ello nos hace ver cosas terrenales, materiales, que parecen buenas. Y estamos confundidos. De tal manera que andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero eso se da cuando uno no conoce a Dios. Pero cuando uno ya ha venido al conocimiento de la verdad, que es Cristo, que está en su palabra, entonces Dios nos pone colirio en los ojos y nos abre los oídos y nos da de su espíritu para tener entendimiento del conocimiento de la verdad. Y la verdad es esta, que Dios nos va a pagar conforme a lo que nosotros estemos haciendo en este mundo. Yo no sé qué hizo usted hoy, pero lo más probable es que usted se haya afanado en hacer cosas materiales, cosas terrenales. Y aquí viene cansado. Y algunos ni vienen porque están muy cansados. Pero Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que si queremos tener paz, gozo, libertad y vida eterna, pues debemos de sacrificarnos en venir a la casa de Dios, en donde Dios tiene su palabra, en donde Dios nos instruye y nos enseña para permanecer en el camino de santidad que estamos estudiando. Así es que usted cuéntese por dichoso, dele gracias a Dios que está en este lugar.
Y los que no hayan venido, pues es probable que estén orando por nosotros, que estén estudiando la palabra y que quieran estar aquí, pero no pueden por circunstancias especiales. Pero Dios sabe qué es lo que está pasando y ellos van a tener paz y ellos van a tener gozo y en su mente va a haber la idea, va a haber el pensamiento de hacer las cosas que a Dios le agradan. Estamos en un punto álgido, grave, peligroso en estos días. No tanto por el clima, no tanto por la contaminación, sino que por las carreras del mundo. Si usted tiene familia en edad escolar, lo más probable es que usted esté pensando que hay que pagar la inscripción, la colegiatura, los uniformes, los libros y un montón de cosas que se requieren. Y fíjese que nos entusiasmamos y hacemos cualquier esfuerzo para dar todos esos elementos que van a servir para que su hijo o su hija vaya a la escuela y aprenda y conozca. Pero ¿para qué? Yo le hago esa pregunta. Pero yo sé que la respuesta la tenemos en la palabra. Yo le voy a contar. Yo no quería estudiar. ¿Por qué? Porque por ahí oyó que me había caído, que me había golpeado la cabeza y que no me daba la cabeza para estudiar. Tenía la competencia de mis compañeros y de mis hermanos, que eran muy inteligentes, y yo era un haragán. No era que no tuviera capacidad, sino que era un haragán. Y por lo tanto me acomplejaron y me gustaba en donde me valoraban, en donde me felicitaban. Y no era en las clases, ahí iba mal. Pero en el deporte, ahí sí me daban felicitaciones y yo estaba contento. Y yo dije, bueno, por lo menos para esto sirvo, ¿verdad? Lo único es que a mi papá no le gustaba eso. Él sabía, él me decía, no quiero verte en la calle jugando fútbol. Y yo jugaba mañana, tarde y noche. Desobediente, pero para no cansarles, dije, bueno, voy a estudiar algo que sea fácil. Y se me ocurrió meterme en una escuela donde, según yo, solo me iban a enseñar a sembrar maíz y frijol y papas y trigo, cosas que yo las hacía en la casa. Y dije, ahí no hay problema. Y me fui a meter y me di el golpe más grande de mi vida, porque ahí me metieron geografía, historia, ciencias naturales, biología, matemáticas y un montón de cosas que me aturdieron y que me acomplejaron más. Pero Dios me ayudó en un momento, vino, llamémosle, la responsabilidad en la cual nos dice el director que si ustedes no ganan la retrasada, pierden la oportunidad y no se van a graduar. Y eso a mí me molestó porque yo estaba contento, porque ella hacía deporte, porque ya le estaba sintiendo sabor a la carrera, y así fue como me obligué a estudiar. Y estudié conscientemente, y aquel complejo que tenía se fue. Porque llegué a la hora del examen, hice el examen y gané. Y gané con tan buena nota que cuando pasé a la universidad para hacer el mismo examen del mismo curso, como a los 15 minutos yo salí y aquellos otros me dijeron, ¿y vos ya terminaste? Sí. ¿Y qué? ¿Y ganaste? Pues yo creo que sí, estaba fácil.
¿Pero por qué? Porque había estudiado. Pero esa es la historia de lo que nos pasa en la escuela, en la universidad. Pero la idea es esta: ¿para qué estoy estudiando? Cada quien tiene su pensamiento, una filosofía. Ahora, nosotros en la iglesia, en la casa de Dios, debemos de estudiar. Solamente que Dios nos dice escudriñar. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Para escudriñar las Escrituras, usted no va a pagar colegiatura, no le van a exigir uniforme, no le van a exigir muchos libros, solo uno. Porque aquí está la verdad. Y es leyendo esto y oyendo esto, es como uno va entendiendo para qué estoy en esta vida. ¿Qué pretendo yo en esta vida? Toda la gente, habrá algunas excepciones, le tiene miedo a la muerte. Pero los que hemos nacido de nuevo, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero eso lo dice la palabra. ¿Y por qué estábamos muertos? Porque dice que no, toda injusticia es pecado y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida. Eso está en la palabra. Entonces, gracias a Dios por esta palabra que nosotros tenemos. Y es interesante. Usted para estudiar la palabra, pues no tiene el reglamento que le van a pedir en la escuela, ¿va? En la escuela le dicen de tal hora a tal clase y de ahí otra y otra. Yo le pregunto, ¿a qué hora lee usted la Biblia? Silencio, porque no la lee. No hay excusa. Yo a veces me despierto a la 1, a las 2, 3 de la mañana y oro y leo la Biblia. Y entiendo y vuelvo a la cama y puedo seguir durmiendo. Ahora, si ya son las 5 o 6 de la mañana, pues ya no me voy a dormir, ¿verdad? O sea que no hay barreras. Y ahora usted, si tiene esos aparatitos modernos, usted puede tener su aparato y va escuchando la palabra. Usted puede tener un radio y no pone música, ¿qué? Rock, no, usted pone la palabra de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo para que nosotros, su pueblo, sus hijos, entendamos el propósito de por qué estamos acá. Nadie es eterno en esta tierra. Todos vamos a morir. Pero para los que creemos en Dios hay una esperanza. Y por eso es maravilloso. Les contaba a los hermanos que el día domingo tuve el privilegio de visitar a una hermana en Palencia que pidió que llegáramos porque estaba enferma. Y cuando yo vi que había mucha gente, yo dije, bueno, de repente está cansada la hermana y no nos va a recibir. Y le preguntaron y ella dijo, pasen adelante. Y ahí estaba, postrada, enferma, pero que con un rostro bello. Había paz en ella. Y nos decía, léanme la palabra, cántenme una alabanza, porque yo sé que muy pronto voy a la presencia de mi Señor.
y al siguiente día descansó. ¡Qué muerte más feliz! Y esa muerte, ojalá que yo la tenga, ojalá que usted la tenga, porque no hay cosa más tremenda que ver a alguien que se desgarra porque no quiere morir, porque sabe que allá adelante las cosas van a ser para recibir la paga, porque Dios nos va a pagar según sean nuestras obras. Así es que gracias a Dios por la palabra que tenemos. Y ahora quisiera que leyéramos un ejemplo muy interesante en Mateo capítulo 19, el libro de San Mateo. Es un pasaje que se estudia mucho, pero viendo la palabra esta tarde, cuando se me comunicó que me tocaba traer la reflexión, encontré este pasaje que dice el joven rico, capítulo 19, verso 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré? Oiga bien, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Ahora, ¿usted ya se hizo esa pregunta? Silencio. ¿Por qué? Porque no se ha hecho la pregunta. Y como usted no se ha preocupado por eso, Dios nos está hablando. Aquí está la respuesta. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahí está el primer consejo de valor. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo, quiero hacer notar que el que estaba hablando con el Señor era religioso. A ver si no, a usted le toca la misma situación, pero Dios nos va a hablar esta noche, nos está hablando. Dice los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Y por qué eso? Porque el diablo vino para matar, robar y destruir, pero Cristo vino para dar. Hermanos, despierten, para darnos vida y vida en abundancia. Continúa la enseñanza: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jóvenes, señoritas, ustedes están haciendo todas las cosas para honrar a su papá y a su mamá. Usted se puso a pensar el trabajo que hicieron estas personas para que usted tenga la edad de 10 años, 11 años, 15 años, 20 años y muchos más. ¿Ya se puso usted en los zapatos de ellos? ¿Qué penas pasaron? Ellos le tenían que dar de comer a usted, le tenían que comprar su ropa, le tenían que pagar sus estudios, le tenían que comprar sus útiles, y usted solo pedir. Me pidieron tal cosa, ¿qué debo de llevar tal cosa? Y luego cuando llegaba y ya está la comida, esta comida no me gusta. Eso es lo que nosotros hacemos cuando no conocemos a Dios, y eso es injusticia. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea que él creía que estaba con buena nota. Pero Dios explica lo siguiente. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo
a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Cómo está su vida con relación a esto? Usted dirá, es que el Señor no quiere que no tenga nada. Pero Él quiere que nosotros tengamos a Dios, su evangelio, su palabra, porque el evangelio es para los pobres. Claro que las cosas materiales hay que darlas también, es bíblico. Pero Dios quiere que nosotros que hemos oído, que hemos creído, debemos de tener el amor a aquellos que no conocen la verdad, que no conocen la santidad, que no entienden que Dios nos da para que nosotros demos, porque Él se dio, Juan 3:16. Él murió, pero Él quiere que nosotros le sigamos. Por eso dice aquí, y ven y sígueme. Veamos qué hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está viajando? ¿Está saliendo a evangelizar? ¿En su casa está enseñando la Biblia? ¿O es que usted dice, no, vamos a la iglesia, ya nos van a enseñar? Eso es peligroso. La enseñanza Dios la pone en los padres para que la den a los hijos. Y ahí es donde los padres se constituyen en maestros, en pastores, en sacerdotes. Óigalo bien. Si usted no lo ha entendido, pídale perdón a Dios y pídale que le dé de su espíritu y de su palabra para que usted pueda hacer eso. Y usted le pueda enseñar. Le contaba a los hermanos esta mañana en el colegio que oí la historia de un pastor de Colombia que escribió en su libro de cómo sacarle más bendición a Dios. O sea que él sabe que Dios dio a su hijo, pero debemos de sacarle más. ¿Y cuándo le sacamos más? Cuando queremos hacer más. Y él decía que él tiene una congregación en Colombia de 6,000 miembros. Aquí no cabrían. Es el doble de lo que fue al aprisco. Y le llaman la iglesia de los niños. ¿Y por qué cree usted que le llaman la iglesia de los niños a esa congregación? Porque a los niños se les atiende en la iglesia, cosa que se debe de hacer en el hogar de una manera especial. Aquí tenemos los ágapes para las hermanas, para los mayores, para los grandes, pero para los niños, ustedes vayan ahí y entretengan a los niños. Si los niños, ¿qué dice el Señor? Dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos es. Gracias a Dios. Entonces dice que la gente le da el nombre de la iglesia de los niños, porque son los niños los que le dicen al papá y a la mamá, vamos a la iglesia. Así lo hacen sus niños. Si así lo hacen, gloria a Dios. Y si no, trabaje con ellos. Enséñeles la palabra. Enséñeles la nueva vida, la paz, la libertad, el gozo en medio de las tribulaciones. Si usted hace eso, sus hijos van a querer venir a continuar lo que comenzaron en la casa. Y cuando regresan van a platicar con papá y mamá y le van a contar, fíjate que en la iglesia me enseñaron esto, aquello y lo demás. Y agrega el Señor, el pastor, que las historias que les cuentan
Claro que son las historias bíblicas, pero más que eso, el maestro les tiene que contar su historia. Yo comencé hablándoles de mi vida de deportista y de mal estudiante, y me gradué y trabajé, pero ahora estoy en la iglesia y estoy contento. ¿Usted está contento en la iglesia? Pues qué bueno, gloria a Dios. Entonces sigamos, porque Dios quiere pagarnos. Él nos va a pagar conforme a nuestras obras. Oyendo el joven, verso 22, esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y podríamos seguir, pero mejor estúdielo en su casa. Ese es el problema. La gente se preocupa por hacer dinero. Y por eso estudian, para hacer dinero. Pero la palabra de Dios dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, ahí comienza. Aquí en la iglesia tenemos experiencia de mucha gente que estuvo con nosotros, que tuvieron liderazgo, pero de repente les salió un buen trabajo, un buen negocio y comenzaron a menospreciar la palabra, la comunión y no digamos hablar de Dios. Ahora ya no están con nosotros. ¿Qué quiere usted? ¿Irse de la comunión o apoyar a los hermanos que todavía no han querido mantenerse en la unidad, en la comunión que Dios quiere ver en nosotros? Algo de eso hablaba la carta de ayer. Dios quiere que nosotros, dice, que nos amemos, que nos ayudemos y que nos perdonemos y que nos soportemos. Y esta obra solamente la vamos a ver cuando somos creyentes de la palabra que el Señor nos está dando. Voy siempre en Mateo 19 y leo el verso 29. Dice el Señor, después de estar hablando con el joven y sus discípulos, dice lo siguiente: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entonces hay que dejar las cosas. ¿Y qué es eso de dejar? Pues usted tiene la obligación de salir y de compartir la palabra con aquellos que no la han oído. Y en ese sentido usted tiene que separarse de su familia. Esos hombres famosos, hablemos de los deportistas, esos tienen fama, tienen gloria, tienen dinero, pero para ser campeones, para tener premios, han dejado todo. Si tenían novia le dijeron, mejor abstengámonos. Hasta dejan de estudiar, porque quieren ganar algo, quieren ganar glorias. Pero el Señor nos está ofreciendo que si nosotros, por hacer la obra, dejamos a la familia, claro que hay que ser responsable, ¿verdad? Hay que cumplir con ellos, o
comenzamos con ellos la obra y luego les decimos, bueno, nos vemos, voy a hacer la obra de Dios y oren por mí. Y la familia va a orar por usted y usted va a salir y usted va a regresar y usted va a edificar y la familia también va a glorificar a Dios porque va a haber unidad en el Espíritu. Y además, la vida eterna que Dios tiene para su pueblo. Juan 3, 19. Juan 3, 16 ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Leamos. Del 19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso de que los hombres amaron más las tinieblas que la luz confirma por qué algunos no quieren venir a la iglesia. Porque Dios les va a decir la verdad y por eso no quieren venir. Pero hay otros que sí vienen a la iglesia, pero vienen a ver qué cosa carnal logran. O ahora con esos aparatitos que tenemos, donde usted puede ver caricaturas y puede jugar, el hermano está predicando y el otro se está deleitando en la carne, viendo cosas mundanas. ¿Qué edificación va a tener? ¿Qué paz va a tener? Porque si ha menospreciado a Dios, Dios no va a estar con él. Pero si usted viene y oye la palabra, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso es de que no quieren oír, porque tienen pecado. Y lógicamente Dios dice la verdad. Un día estando con los discípulos, estaba hablando acerca de la verdad y ¿quién fue el que dijo? Pedro le dijo, dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Quieres irte? ¿Y qué le dijo Pedro? ¿A dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que si usted está haciendo la obra de Dios, usted viene a la casa de Dios y usted como hijo de Dios va a oír y usted va a entender que lo que está haciendo le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Y por eso es de que nosotros estamos ahora en este lugar, para que nosotros vivamos según la palabra. Juan 15, en San Juan capítulo 15, siete, ponga atención, porque esto tiene vida. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Eso decía la carta, ¿verdad? ¿Y qué le hemos pedido? ¿Qué le pidió usted a Dios hoy? Gloria a Dios. ¿Qué más? Los demás no le pidieron nada porque están contentos. Dios ahí está esperando que nosotros le digamos, puede ser que le digamos, Señor, no entiendo, no puedo, por favor, ayúdame. Y la respuesta es, te voy a dar de mi espíritu, porque Él os guiará a toda verdad. Pedid todo lo que creéis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mucho fruto. Quiere decir que usted en su casa debe de comenzar a labrar, a regar, a cuidar la vida de aquellos seres que Dios le dio. Está bien que vayan al colegio, que vayan a la universidad, pero no se olviden que Dios tiene vida eterna. En la universidad no le van a dar vida eterna. Al contrario, le van a coartar eso. Ya les he contado mi experiencia. Un compañero de trabajo un día me vio haciendo unos mapas para llevar a la clase y me dijo, no seas tonto, ¿por qué querés que tu competencia te gane? Y eso me lo dijeron. Y otro hombre nos dijo, estudiando el posgrado, cuando terminó el curso, recomendación, nunca enseñen todo lo que tienen porque se acaba la plata. Eso me enseñaron a mí. Gracias a Dios no les hice caso, ¿verdad? Pero aquí estamos nosotros oyendo, recibiendo y con el Espíritu haciendo la voluntad de Dios, porque creemos que Dios nos ha dado nueva vida, ha perdonado nuestros pecados y quiere que nosotros andemos con fe, con poder, venciendo al mundo, ganando almas que están perdidas como nosotros lo estuvimos. Ojalá que eso esté sucediendo en su vida, mi querido hermano. Ya voy a terminar. Dice en Romanos 6. Tenemos el verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Y qué es eso de morir? Pues morir al mundo. Morir a las cosas que antes nos entusiasmaban. Yo no sé cuál es su vida, pero yo, al menos cuando estudiaba, a veces dejaba de comer, no dormía, dejaba todas mis amistades, a toda mi familia, porque había que estudiar para ganar y salir y hacer dinero. Pero cuando yo conocí la verdad, entonces entendí que el amor al dinero es la raíz de todos los males.
Y aquí estoy. ¿Por qué? Porque el Señor no tenía ni dónde reclinar su cabeza. Pero murió. ¿Y qué pasó? Resucitó. ¿Y dónde está? En la presencia del Padre de la gloria. Y va a venir. Y los que hayamos muerto vamos a resucitar. Y los vivos dice que vamos a ser transformados para estar con Él. Para gozar esa nueva vida donde hay justicia. Porque en este mundo, aunque hayan jueces, aunque hayan tribunales, aunque hayan pactos de paz, no hay justicia, porque la justicia es de Dios. Y nosotros estamos cultivando esa justicia para ir a gozar de cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. En Primera de Juan, capítulo 5, nos dice, verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Hay que ser creyentes y obedientes. Dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. El que siembra para la carne va a cosechar corrupción, pero el que siembra para el Espíritu va a cosechar vida y paz. Dios quiera que usted en esta noche se interese, vaya a su casa y pídale a Dios amar a Dios, al prójimo, al enemigo, guardando esos mandamientos. Se cumple la ley y los profetas. Si nosotros amamos a Dios, es porque Dios nos amó primero. De manera que en esta noche usted entiende que Dios nos va a pagar según sea la obra que nosotros hagamos. Y la obra que usted va a hacer, lo que vamos a hacer, depende del espíritu que tengamos, de la palabra que comamos. Y si nosotros estamos comiendo del espíritu por la palabra, dice que vamos a dar fruto. Y el fruto de Dios le agrada a Dios. Y la gente se va a dar cuenta. Y van a glorificar a Dios cuando vean en nosotros nuevas criaturas.